Muy buenos días, amigos de Amanecer Campirano. Qué bueno que están con nosotros esta mañana, productoras y productores rurales en la República Mexicana. Gracias por acompañarnos a través de Acústica Radio, a través de la cadena Albavisión, Canal 13 de Televisión Abierta, y también en redes sociales, páginas de Amanecer Campirano y Acústica Noticias. Bien, quiero iniciar con el fragmento de una entrevista que le realicé al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, al doctor Víctor Villalobos Arámbula, con dos temas muy importantes. El primero, cómo se va a llevar a cabo el proceso de entrega-recepción, tomando en cuenta que el 30 de septiembre es el último día de su gestión al frente de la SADER. Y el segundo tema, el problema del agua que se utiliza en la agricultura. Escuchemos. Secretario, quedan prácticamente 4 meses para el fin de la administración. ¿Cuáles serán las prioridades de la administración que usted encabeza? Bueno, en primer lugar, pues yo estoy muy satisfecho por lo logrado. Hemos venido avanzando, como ustedes lo han venido anunciando y reportando. Hemos logrado que México vaya creciendo en cuanto a su soberanía alimentaria, a su seguridad alimentaria. Nos da mucho gusto poder decir que gracias al trabajo de los productores, hoy día no tenemos una crisis alimentaria, sino al contrario, somos un país que se ha venido posicionando como un país exportador de alimentos, garantizando también la seguridad alimentaria a toda nuestra población. 130 millones de habitantes son alimentados todos los días, gracias al trabajo de los productores. Y también, pues gracias a todo ello, pues hemos venido ocupando un papel muy importante en el plano internacional. Entonces, como secretario de Agricultura, responsable del sector, y gracias al equipo de trabajo que tengo, que es un equipo formidable, un equipo técnico de primera, pues hemos venido pues ya entregando propiamente nuestra responsabilidad con mucha satisfacción. Señor, ¿cuáles serían las prioridades para cerrar? Pues en primer lugar tenemos que entregar en una forma transparente, limpia y sobre todo sin ningún tema, ningún caso que pudiera ser motivo de preocupación respecto al cierre de nuestra administración. Estoy muy satisfecho en ese sentido, estamos muy tranquilos en términos de que vamos a hacer una entrega limpia, una entrega transparente. Los recursos que se asignaron a la Secretaría se ejercieron plenamente, con transparencia, en forma directa y sin intermediarios, y bueno, pues eso para mí como titular, pues es muy importante, hacer una entrega limpia. También, pues cerrar ya los programas que fueron asignados a la Secretaría, el programa de producción para el bienestar, el programa de ganadería, el programa de pesca y acuacultura, el programa de fertilizantes, que tuvo una cobertura nacional, que pues se han ejercido, insisto, de una forma transparente. Señor, ¿cuál es el panorama que usted vislumbra como titular de SADER respecto a la temporada de calor y estiaje que estamos teniendo, secretario? Sí, qué bueno que lo pregunta. Pues este es un fenómeno que ya habíamos anticipado, viene producto del cambio climático, que también bueno, pues es el resultado de un proceso de desarrollo de muchos años, y que hemos venido de alguna forma, yo diría, mal usado el agua. Hemos alterado mucho la condición climatológica porque pues ha habido mucha deforestación, tenemos problemas de incendios forestales, y cuando las condiciones favorecen el incremento de la temperatura, pues tenemos problemas de abasto de agua. Lo que tenemos que hacer a futuro, y este es un tema que pues en el cual yo habré de insistir, es que tenemos que hacer un uso más responsable del agua. El 75% del agua es destinada a la agricultura. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que la agricultura haga un mejor uso del agua. La agricultura tiene que ceder agua a las ciudades, a la industria, y la industria y las ciudades tendrán que regresarle el agua tratada a la agricultura. Ese ciclo no está completo, ese ciclo hay que hacerlo, y esa sería una de las recomendaciones que en mi responsabilidad habría de hacer, sobre todo, insisto, porque no hemos hecho un eficiente uso del agua en la agricultura. Muchas gracias, secretario. Gracias, un placer. Perdón. Gracias, sí, gracias. Muchísimas gracias, secretario. Bueno, pues ahí tiene usted lo que señaló a Amanecer Campirano el titular de SADER. Y bien, le doy la más cordial de las bienvenidas aquí en este estudio a Arelis Herón Trejo. Arelis, directora general de Suelos y Agua en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Y vamos a hablar de uno de los programas más importantes, una de las políticas públicas más trascendentes que desarrolló la actual administración, que inició el 1 de diciembre del 2018 y que concluye el 30 de septiembre del 2024. Me refiero
refiero al programa Fertilizantes para el Bienestar, que inició en unas pocas entidades y que actualmente cierra en toda la República Mexicana. Arely, bienvenida. Muchísimas gracias, Arely, por estar con nosotros. Muchas gracias, José Luis. Buenos días a todos, a todo el público de Amanecer Campirano. Muchísimas gracias por acompañarnos y por esta invitación acústica. Y ante todo, muchísimas gracias por estar tan pendientes de este programa. Pues estamos hablando de recursos que son también del pueblo y que tenemos la obligación de lograr un objetivo y dar resultados. Gracias, José Luis, a ti y Acústica por estar tan pendientes y darnos la oportunidad de estar con tu público. Arely, ¿cómo fue evolucionando este programa? Reitero, inició en 2019, si no me falla la memoria, al principio. Ha ido evolucionando, eran apenas 2 o 3 estados, si no me falla la memoria, y concluimos en todo el país. Así es, José Luis. Recordemos que este programa justo nace en 2019, cuando llega justo a la presidencia el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que tenía bien claro un gran compromiso con el pueblo de México, y era la reactivación de las plantas de fertilizante y la entrega directa de apoyos a los productores del campo. De esta manera se detona en 2019 en el estado de Guerrero como un programa piloto, el programa de fertilizantes para el bienestar. Fue un año que, como todos hemos sido testigos, fue complicado, se estaban cambiando algunas formas de actuar y bueno, pues hubo ciertas dificultades, y a esas dificultades le sumamos 2 momentos de estrés hídrico. El primero con una sequía que nos llevó a aguas tardías, y el segundo con lluvias un tanto fuertes en la costa de Guerrero. Sin embargo, a partir de ese ejercicio y a pesar de estos eventos que estoy comentando, se tuvieron resultados positivos, con más de 280,000 productores apoyados y con la evidencia fehaciente de que había un incremento en la producción. Esto, sin lugar a dudas, abrió las puertas para que el programa continuara, y así en el 2020 estábamos llegando una vez más al estado de Guerrero. Y bueno, pues la verdad es que sí quisiera hacer un paréntesis para hacer un agradecimiento especial y mandar un saludo a todas las personas que nos ayudaron a construir este programa. Y hablo de todas las autoridades ejidales, municipales, de los 3 niveles de gobierno, a los productores, a las productoras, a quien hago un reconocimiento grande por todo ese esfuerzo y por todas esas enseñanzas que nos dieron y que justo nos ayudaron a abrir estas puertas, no solo para Guerrero, sino en primera instancia para Morelos, Puebla y Tlaxcala, estados en los que llegábamos a final del 2020 y que estábamos dando nosotros señales de que podía crecer el programa, de que había evidencia de que era útil y que se podía llevar a más estados. De esta manera llegamos en el 2020 a 4 entidades y una vez más levantamos la mano y por instrucciones del señor presidente crecemos una vez más en el 2021 consolidándonos en esas entidades, y bajo la directriz del doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula seguíamos creciendo en esas entidades, además de la entrega de fertilizante con lo que era un acompañamiento. Y hago énfasis en esto porque recordemos que el 2020 y el 2021 fueron años muy difíciles por el tema de pandemia. No obstante, el doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula estaba convencido de que con el apoyo de los bienes públicos, de universidades, de instituciones de investigación y enseñanza superior, así como del personal comprometido de las representaciones de agricultura en los estados, podíamos hacer una labor para llegar a las productoras y productores del campo mexicano. E iniciamos un ejercicio muy interesante con lo que fueron seminarios virtuales. Y de esta manera empezamos a crecer, no solo en la entrega de fertilizantes, sino con el acompañamiento de este fertilizante para aplicar el fertilizante de manera correcta y sobre todo encaminando al manejo sostenible de los suelos. Así llegábamos ya al 2021 y cuando llegamos al 2022 teníamos otra sorpresa y otro gran desafío. Teníamos un conflicto bélico en Europa del Este, en países caracterizados por ser grandes exportadores y productores, desde luego, de fertilizante, escasez en el transporte marítimo como secuela todavía de la crisis del COVID. Y bueno, pues esto nos llevó a desembocar en una crisis de una alza histórica de los precios de fertilizante y que era un momento en el cual el gobierno federal tenía que responder a las necesidades del campo mexicano. Y desde luego, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, da la instrucción inmediata para crecer de esos 4 estados a 9 entidades del país. Entidades muy peculiares porque a partir de este ejercicio 2022 llegamos a 2 de los estados más marginados del país. Estamos hablando de Oaxaca y de Chiapas.
pero también estábamos llegando a estados que conocemos y se caracterizan por la producción de frijol, estados claves como son Durango, Nayarit y Zacatecas. Es así como llegamos a 9 entidades y era la primera ocasión en la cual el programa crecía un poco más de lo que estábamos esperando y teníamos que fortalecerlo. De antemano, como es de su conocimiento, este fortalecimiento se da de la mano de las instituciones que nos han acompañado, Pemex en el suministro de fertilizante, los compañeros de Segalmex en la entrega directa, los apoyos, desde luego la Secretaría de Bienestar, quien ha estado a cargo de los padrones, y por supuesto, como lo hemos comentado ya en más de una ocasión, la Guardia Nacional, quien ha estado presente para acompañar los envíos de este fertilizante. Y bien, una vez que estábamos transitando en el 2022 con grandes desafíos, porque incluso había comentarios de que no llegaba el programa, si íbamos a dar menos fertilizante, se demostró que el compromiso estaba refrendando con quien más lo necesitaba y estábamos llegando al 2022 con un cierre afortunado en ese ejercicio y dábamos pie para que en el 2023 se pusieran los ojos en el programa de fertilizantes para llegar a las 32 entidades del país. Un gran desafío, debo comentarlo, es que la verdad cuando veíamos este crecimiento nos daba gran gusto porque habíamos puesto las bases para que siguiera creciendo, pero también teníamos la preocupación y la ocupación de esta gran expansión y bueno, afortunadamente lo logramos entregar más de 800,000 toneladas a nivel nacional con 1.8 millones de productores y bueno, pues el desafío se había enfrentado de la mejor manera, pero no solo eso, sino ante lo que hayamos vivido en el 2022 de un incremento en los precios de fertilizante, también teníamos resultados de incremento en la producción en algunos lugares y de algunas otras entidades en las cuales si no se tenía un alza, teníamos evidencia de que no se había caído la producción, lo cual era un gran problema, una gran preocupación. Sostener esa producción y que no sucediera como también a nivel mundial estaba dando la tendencia a la caída en la producción de estos granos básicos principalmente. Y pues fue así como el 2023 daba frutos con evitar esa caída y se consolida el programa en 2024, cuyas metas, las hemos comentado, es atender 3.5 millones de hectáreas aproximadamente a 2.2 millones de productores y con alrededor de 1 millón de toneladas de fertilizante, José Luis. Pues un recorrido muy importante, Arely, el que has hecho para el auditorio de Amanecer Campirano, muy pormenorizado, cómo ha ido evolucionando el programa. Entonces, permíteme destacar algo. Los resultados entonces son medibles en las entidades en donde es posible llevar a cabo esta acción. Algunas entidades, por lo corto del tiempo, tal vez todavía no haya resultados muy concretos, pero el resultado es medible, es cuantificable y es positivo. Ha sido positivo, José Luis. Tenemos evidencias, insisto, de algunos lugares en los que sí se ha incrementado la producción y también la evidencia la estamos viendo a diario porque no ha dado esa caída en la producción como se especulaba en muchas ocasiones. Efectivamente, como bien lo señalas, hay algunas entidades que por los momentos en los que ha tenido el programa no tenemos esa evidencia tan tangible por el momento. Sin embargo, podemos invitarlos a que vean las estadísticas en la cual no se ha dado esa caída que nos amenazaba ante un incremento en el precio del fertilizante. Así que los resultados ahí están y bueno, pues nos sentimos muy contentos y muy agradecidos con todos los que nos han ayudado para llevar a cabo este programa y que se pongan esas bases para que este programa no se detenga, claro, sino que tenga la posibilidad de continuar. Arely, por favor, te pedimos muy atentamente que nos permitas unos instantes. Vamos a una pausa, escuchemos a los patrocinadores de Amanecer Campirano y seguimos adelante. Gracias, amigos de Amanecer Campirano, les reitero las frecuencias 1150 de AM en la Ciudad de México, en el Valle de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Guerrero, en Sinaloa, en Puebla, en Veracruz, en el estado de Yucatán. Pueden escuchar este programa a través de las ondas hertzianas de la radio tradicional, Canal 13 de televisión abierta y en redes sociales en Acústica Noticias y Amanecer Campirano. Agradezco muchísimo a Arely Cerón Trejo que nos acompaña para que estemos hablando de los resultados del programa Fertilizantes para el Bienestar. Muchas gracias a la directora general de Suelos y Agua de la Secretaría de Agricultura. Arely,
¿Qué cifras hay? ¿Qué cifras se arrojan? Ya nos manejaste en términos generales en el último año, pero ¿qué cifras se manejaron? Y sobre todo, me llama la atención que mucha de la población beneficiaria del programa Fertilizantes para el Bienestar son mujeres y comunidades indígenas y marginadas. Por favor, háblanos al respecto. Claro que sí, José Luis. El programa está comprometido y alineado a lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, y de esta manera nos hemos dado la tarea de llegar a quien menos tiene. Estamos llegando precisamente a las comunidades más apartadas, por eso mencionaba y reitero la importancia de llegar a estados como Chiapas, como Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, que dicho sea de paso son las entidades que mayor número de productores apoyados tienen a la fecha, y que justamente estamos hablando de que más del 30% de productores se encuentran ubicados en localidades indígenas. Y bueno, pues algo de lo que hemos hablado y que nos da mucho gusto compartir es que estamos hablando de un 37% de productoras apoyadas. Mujeres. 37%. Así es, José Luis. Y bueno, tenemos algunas regiones, algunos estados que están encima del 37%. Estamos hablando de la montaña de Guerrero, estamos hablando de Oaxaca y de algunas otras entidades a donde hemos tenido oportunidad de apoyar a más mujeres y que les hacemos un amplio reconocimiento porque son mujeres que no solo están en las múltiples labores del hogar, sino que también se fletan a diario a llevarnos a trabajar al campo para darnos de comer, no solo a sus familias, sino a cada uno de los que nos sentamos a la mesa. Un reconocimiento muy grande a ellas y que justo tenemos que seguir trabajando. Se logra un 37% y ojalá que este número sea mayor, porque he señalado, José Luis, que las mujeres ya son dueñas del trabajo. Hay que hacerlas dueñas de los recursos y el reconocimiento. Entonces, un 37% creo que es un buen número y ojalá que se pueda ampliar, ojalá que podamos igualar el 50% que logramos en la montaña y que se siga avanzando en pro de las mujeres. Bueno, a la actual administración que encabeza el doctor Víctor Manuel Villalobos le quedan prácticamente poco más de 3 meses y medio para que concluya. ¿Qué se espera para estos meses en el programa Fertilizantes para el Bienestar? Ya no coincide con el ciclo agrícola primavera-verano, ya la tierra tiene que estar fertilizada, sin embargo se acerca el ciclo otoño-invierno. ¿Qué planes hay al respecto en lo que resta de la actual administración, Arely? Pues antes de hablar de los planes para lo que resta de la administración, quisiera hablar de los logros que ya se hicieron para el primavera-verano. El ciclo primavera-verano es el principal ciclo agrícola en el país y por lo tanto las instrucciones del doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula han sido muy puntuales y es el llegar a tiempo a ese ciclo de la entrega de fertilizantes. Y te comparto que a la fecha tenemos 1.388.000 productores que ya han recibido su fertilizante. Entonces estamos hablando de más del 60% de lo que tenemos en meta y esperamos que en este mes de junio, una vez que estamos reactivando las actividades posteriores a la veda electoral, podamos concluir en la mayoría de los estados. Les comparto que hay 10 entidades en las cuales prácticamente está concluido el programa de fertilizantes. Estamos hablando de estados en los cuales estamos arriba del 95% de la entrega. Y bueno, pues en el resto continuaremos con la entrega en los siguientes días, José Luis, para llegar a tiempo. Pero también te quiero comentar algo. El padrón del programa de fertilizantes para el bienestar en este 2024 se incrementó considerablemente porque estamos apoyando a productores de caña de azúcar y de café. Por lo tanto, les comento que la mayoría de los productores que nos falta por entregar los fertilizantes están justo en esos cultivos. Y hablo de entidades como Veracruz, como Chiapas, que tuvieron la oportunidad de incrementar de manera muy importante su padrón gracias al apoyo de estos cultivos. Un ejemplo puntual lo tenemos en Veracruz, en el cual estamos pasando de 70,000 productores en el 2023 a alrededor de 140,000 productores. Se duplica. Estamos hablando de que se duplica el padrón y justo son los productores que tendremos que atender en los próximos meses. Hablamos de un Chiapas en el cual se incrementó alrededor de 100,000 productores también, un estado con alto potencial en la producción de caña y de café y que son principalmente esos productores los que tendríamos que atender. Entonces en junio y lo que resta tendremos que ir cerrando la entrega de fertilizantes y que bueno, reitero, para el ciclo primavera-verano prácticamente el compromiso se ha cumplido con más de 1.300.000 productores con su fertilizante en mano y tendremos que acelerar ahí la entrega para que entreguemos en tiempo como ha sido la instrucción del señor secretario y desde luego del señor presidente de la República. Arely, el pasado 2 de junio se concretó el triunfo
avasallador, si se permite usar el término, de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que a reserva de que lo confirmen las autoridades electorales, será presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Durante su campaña perfiló varias acciones para el campo. Entre ellas se encuentra que el programa Fertilizantes para el Bienestar siga adelante. ¿Cuál es tu evaluación como directora general, tú que has estado en todo el país, recorriendo todos los estados de la República, coordinando que la entrega sea puntual, sea conforme está establecido en las reglas de operación? ¿Qué percibes? ¿Cuál es tu percepción muy personal y también como funcionaria? ¿Este programa todavía tiene mucho que dar? Desde mi punto de vista, José Luis, es un programa que, como ya lo comentamos hace un momento, se consolida en los 2 últimos años en las 32 entidades y desde mi punto de vista tiene mucho que dar. Justo debemos continuar en las 32 entidades del país y ojalá que se dé esa oportunidad. Hemos tenido ya oportunidades de leer, de escuchar lo que se ha propuesto. Y antes quisiera comentar, José Luis, que como mujer me siento muy orgullosa de lo que sucedió el pasado 2 de junio. Estamos hablando de la primera mujer que tendrá la oportunidad. 200 años de vida independiente, 1824. De 1824 a 2024, pues puro varón en la presidencia. Así es, así que nuestra felicitación para quien hoy día es ya pues la ganadora de los comicios electorales, y que si hablamos del 2 de junio, de todos modos teníamos a otra mujer que estaba como candidata. Es un gran gusto como mujer, reitero, y ojalá que se abran todavía más oportunidades. Y regresando al tema del programa de fertilizantes para el bienestar, hemos tenido ya la oportunidad de leer en algunas de las declaraciones de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo que continuara este programa. Ojalá que así sea y que siga mejorando. Hay que hablar siempre de una mejora continua en cualquier programa de gobierno. Hay mucho que hacer, considero. Los padrones no son padrones fijos. La gente está migrando, desafortunadamente fallece y habrá que revisar, habrá que seguir con este seguimiento puntual y de ver cómo se puede fortalecer el programa, José Luis. Desde mi punto de vista, esperaría que continúe y, por qué no decirlo, que mejore bajo el seguimiento que se le ha dado, la continuidad y esa gran directriz que ha tenido el doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula de cara al manejo sostenible de suelos. Cuando inició el programa se hablaba de beneficiar a productores de granos básicos, concretamente maíz y frijol. El programa ha ido evolucionando, tú lo mencionabas hace unos instantes, ya se incorporaron la caña de azúcar, se incorporó el café, pero hay muchos otros cultivos. ¿Podría incrementarse el número de beneficiarios, de productores y productoras beneficiarios? ¿Podría aumentarse el número de cultivos que reciban este beneficio, Arely? De momento se está apoyando precisamente lo que son los granos básicos y yo creo que no deberíamos de perder esa directriz de que primero tenemos que asegurar la producción de esos granos que son básicos, especialmente para maíz y frijol. Efectivamente. Y bien, estamos apoyando lo que es el café, lo que es la caña de azúcar y los cultivos que están siendo apoyados también en el programa de producción para el bienestar. Recordemos que estamos retomando este padrón para que haya sinergia entre los programas de la Secretaría, pero creo que no debemos perder de vista que debemos asegurar la producción de estos 2 granos básicos para la alimentación de los mexicanos. Y bueno, pues yo desearía que se pueda incrementar, que se pueda hacer más con los cultivos, pero sobre todo que logremos consolidar el apoyo a quien menos tiene y que estamos hablando sobre todo de productores de pequeña escala de maíz, frijol. ¿Hace falta llegar a algunas comunidades en donde el programa todavía no opera, tomando en cuenta la geografía tan escarpada que hay en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en donde el acceso es difícil y en donde a veces tenemos el problema lamentable de la delincuencia organizada, Arely? José Luis, me da mucho gusto poderles compartir que a pesar de todas esas vicisitudes que está señalando, el programa de fertilizantes para el bienestar ha llegado. Ha llegado a esas localidades en las cuales pareciera difícil o imposible llegar, con un trabajo conjunto entre los 3 niveles de gobierno, con las productoras y productores que nos han ayudado a llegar y que sí estamos presentes, José Luis. Creo que no hemos dejado esas localidades sin atender y ahí seguiremos hasta el cierre de este sexenio y esperando dejar las bases para que continúen atendiéndose esas localidades. Y bueno, evidentemente en cuestión presupuestal, pues ya los equipos, tanto el equipo saliente como el equipo entrante, tendrán que hacer todo lo necesario. Lo bueno es que ahí va a haber coordinación para tener partidas presupuestales para el 2025, de manera que haya continuidad en el programa.
Pues, mire, ahorita estamos haciendo la entrega como se nos ha pedido de manera ordenada. Se llevará a cabo la coordinación, como señalaba el doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula. Y lo que nosotros estamos buscando es, sobre todo, cerrar este capítulo para que efectivamente la administración que llegue tenga todas las condiciones para poder entrar en tiempo con los programas que así tenga a bien llevar a cabo. Y bueno, yo creo, y me voy a permitir, José Luis, hacer un llamado a los productores, porque todos los programas sociales son de ellos y para ellos. Y son ellos la clave para que estos programas continúen, que nos ayuden, que nos acompañen en las capacitaciones que se están dando tanto de manera presencial como de manera virtual, para que entreguemos justos resultados a esa confianza que ha dado el señor presidente al Congreso y a las autoridades que entran. Les hago una cordial invitación para que sean parte de las Contralorías Sociales, para que estén pendientes y mantengan la comunicación con el equipo de trabajo y que hagamos que este programa dé esos frutos que el pueblo de México merece. Muy importante este mensaje, Arely, porque de alguna manera es un mensaje de confianza a los productores de que el recurso va a llegar, de que no existen intermediarios, de que va a seguir siendo apoyo directo. Yo creo que es muy importante. Pues Arely, muchísimas gracias por haber platicado con el auditorio de Amanecer Campirano sobre esta importante estrategia pública para favorecer a los productores pequeños y medianos en la República Mexicana. Al contrario, José Luis, muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento a Acústica, a Amanecer Campirano, a ti, José Luis, por estar tan pendiente y bueno, pues a tu auditorio, que la verdad es que los hemos visto muy activos, hemos tenido la oportunidad de que nos manden saludos y comentarios y los invitamos a que sigan acercando a nosotros y que sigan confiando en el gobierno federal. E insisto, que nos ayuden a entregar buenas cuentas. Muchísimas gracias. Gracias a Arely Cerón, directora general de Suelos y Agua en la Secretaría de Agricultura. Vamos a una pausa y regresamos con más. Muchas gracias, amigos de Amanecer Campirano, por estar con nosotros. Qué gusto nos da tenerlos en este programa. A quienes nos escuchan a través de la radio, 1150 de amplitud modulada en el Valle de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Guerrero, en Sinaloa, en Yucatán y en Veracruz, por mencionar algunas entidades importantes en donde se escucha la señal de Acústica Radio. También a quienes nos sintonizan a través del canal 13 de televisión abierta, la cadena Albavisión en Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. También en el Bajío, un saludo a la próspera ciudad de León. También a quienes sintonizan este programa en Guadalajara y Monterrey, y a quienes están con nosotros a través de las redes sociales, en la página de Acústica Noticias y Amanecer Campirano. Bien, vamos a platicar de un tema que me parece muy relevante y tiene que ver con la producción animal. Vamos a platicar unos instantes con la doctora Adelfa del Carmen García Contreras. Ella es profesora de producción agrícola y animal en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, aquí en la Ciudad de México. Y es que fíjese usted que a través de investigaciones que han realizado académicos y estudiantes de la UAM, se ha logrado el registro de varios tipos de cerdos criollos. Repito, cerdos criollos, entre ellos uno en el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, y otro en la cuenca del Papaloapan, en esa región tan característica de el estado de Veracruz. Doctora García Contreras, muy buenos días y gracias por tomar nuestra llamada. Gracias a ustedes por su invitación. Doctora, platíquenos de cómo se dan todos estos protocolos de investigación y cómo se llega a este resultado de tener el registro de estos cerdos criollos. Doctora, por favor. Claro, no hay que olvidar que México es un país con tradición porcícola, con un gran consumo de carne de cerdo que, si bien en algún momento se redujo, hoy está repuntando y es una de las carnes más cotizadas en términos nutricionales y también por cuestiones de costo. La porcicultura en México obviamente nace a raíz de que los españoles traen los cerdos a nuestro país, se distribuyen prácticamente a través del Golfo de México y de la península de Yucatán, en el Caribe, se distribuyen cerdos que venían básicamente de España y Portugal.
Son de diferentes orígenes, pero prácticamente reconoceríamos su trascendencia en términos de quién los trajo y quién obviamente los empezó a criar dentro de nuestro país. Por el otro lado, en la zona del Pacífico, reconozcamos que vinieron navíos que traían cerdos del área de Asia. Y entonces esta conjunción de diferentes orígenes generó un cerdo con características particulares. Algunos de ellos quedaron sin pelo y se adaptaron a un clima muy cálido, muy húmedo, como fue toda la parte del Golfo de México y la península de Yucatán, Quintana Roo, etcétera. Y los otros, pues en la parte de Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Todos al final migraron hacia lo que es el altiplano de México, y aquí es donde empieza a haber una producción, obviamente utilizando cereales, utilizando desechos también de comida de los humanos y de otros plantíos importantes como es el maíz, que es prácticamente de nuestra nación. Y entonces esto genera una gran producción de cerdos. No hay que olvidar que es un animal bonachón, fácil de criar, espacios pequeños, mucha prolificidad y una gran calidad y facilidad de crianza. Entonces, lo cual generó que en México la porcicultura pudiera crecer de manera familiar, como yo le llamo, de baja densidad, proveyendo de carne y de un recurso alimenticio importante para las familias y obviamente a costos muy pequeños. Qué importante todo esto que usted nos dice, doctora, en torno al origen de esta especie animal. Y háblenos un poco más precisamente de cómo ustedes, los académicos y estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, se involucran en estas investigaciones para generar esos protocolos que desembocan en el registro de 2 cerdos con características muy especiales, muy mexicanizados, digamos. Bueno, realmente a raíz de los años 30, cuando empieza a haber un incremento de una sociedad urbana, crecimiento de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, de Puebla, etcétera, pues empieza a haber una demanda mayor de carne. Y entonces las personas que trabajaban o que producían cerdos prácticamente de manera familiar y local, empiezan a ver un negocio y una demanda que había que atender. Y estas personas obviamente empiezan a producir cerdo en lo que le llamamos cerdos en granjas en confinado. Aquel cerdo que se trabajaba de traspatio, que mi propio padre, porque era productor de cerdos en La Piedad de Michoacán, sí, a pequeña escala, familiar, sí, pues empezaron a darse cuenta que era un negocio, pero hubo quien atendió ese negocio y se crearon las grandes granjas. Esas grandes granjas en las que obviamente ya invirtieron en infraestructura, invirtieron en traer animales que suponían una mejora en términos de producción, o sea, mayor carne, menos grasa. Además nos empiezan a decir que la manteca es mala y que había que evitarla, ¿sí? Bueno, hoy nos damos cuenta que fue un error haber entendido eso de forma tan tajante, porque hoy prácticamente los nutriólogos nos están regresando al consumo de manteca por tener ácidos grasos de gran calidad, que sabemos que desde el punto de vista fisiológico el humano lo requiere. Y entonces, bueno, pues empezamos a quitar esos cerdos mantecosos, llenos de grandes capas gruesas de grasa, que era lo clásico del cerdo criollo, ¿sí? Y empiezan a utilizarse razas, entre comillas, mejoradas, pero que de una forma u otra le dieron un giro total a lo que fue el cerdo que venía desde épocas coloniales, en la época colonial, y que empiezan obviamente a atraer animales particularmente de Estados Unidos. Y obvio,
a través de esos animales también nos traen regalitos de enfermedades. Entonces este puerco sano que producíamos de repente empieza a haber ciertos problemas de salud y obvio, la densidad animal en espacios pequeños, ¿sí? Que no tenían nada que ver con la producción rural, con ese ambiente en el que fue fundada la producción animal de cualquier especie que hoy conocemos y que hemos domesticado. Bueno, pues empieza a haber obviamente un cambio rotundo en los sistemas en donde confinamos a muchos animales en un espacio muy pequeño y evidentemente eso genera ciertas condiciones que favorecen la aparición de enfermedades y que obviamente hoy pues estamos tratando de evitar que se sigan diseminando y que obviamente generen pérdidas económicas dentro de la industria porcina. Particularmente en el cerdo criollo, este cerdo, ya insisto, mantecoso, con poco rendimiento en canal, se deja de criar gracias a que obviamente el carnicero voltea los ojos a ese puerco supuestamente mejorado. Obviamente, lo que estamos produciendo ya a la fecha lo hacemos, es básicamente cantidad de carne, no calidad. No necesariamente es calidad, pero bueno, al final la demanda de carne la tenemos que asumir porque existe un pueblo que requiere consumir una carne tan noble como la del cerdo, que tiene obviamente sus propias características, ya insisto yo, de gran valor nutricional para el ser humano y a bajo costo. Y entonces el cerdo criollo deja de ser importante no solamente en las mesas del mexicano rural, sino también en las mesas de un consumidor citadino que nunca conoció los atributos de una gran calidad que daba ese cerdo criollo. Hoy actualmente, a partir de hace unos 30 años, se empiezan a dar cuenta que esos cerdos criollos desaparecen prácticamente de las comunidades rurales y empieza a generarse una producción de cerdos mejorados, pero que tenían dificultad para poder ser criados bajo las condiciones del medio rural mexicano. Obviamente no rinden lo mismo porque esos animales requieren de una nutrición especializada, de unos programas sanitarios especiales, de un manejo particular que obviamente el productor agrícola que genera obviamente con ingredientes alimenticios útiles para los cerdos, no necesariamente tiene todo el panorama de crianza que tiene un porcicultor industrializado con técnicos especializados para dicho fin. Entonces, obviamente, se empieza a dificultar, se produce un cambio rotundo en el cerdo que se produce en los medios rurales y entonces se deja de criar, por ejemplo, el pelón mexicano, el cuino mexicano y el pata de mula, que son las 3 razas que en 1994 la FAO reconoce como las razas mexicanas, nativas de nuestro país, post, obviamente, conquista en los años 1500. Entonces, obviamente, esos cerdos que de forma ya oficial estaban registrados, empiezan a perder importancia económica y empiezan a tener un descenso en el inventario gradual y obviamente muy fuerte en los últimos 20 años, 25 años, a grado tal que, obvio, para principios de este ciclo, ¿sí?, se empiezan a dar cuenta que la pérdida de esta biodiversidad era un fallo total. Y que ese cerdo pelón mexicano, que es criado, que es consumido, que es deseado por comunidades indígenas de los pueblos originarios en la zona de Yucatán, de Campeche, de Quintana Roo, y más aún teniendo obviamente hoy un panorama turístico importante, se empiezan a dar cuenta que sería necesario recuperarlo y que era importante volver a recuperar esos platillos tradicionales, porque ¿qué si no la gastronomía es el marco perfecto para darles obviamente ese valor a estos animales? Y entonces se empiezan a recuperar núcleos de producción de cerdo pelón mexicano, particularmente en el sureste de nuestro país. ¿Qué pasa en el centro de nuestro país? ¿Qué pasa en la zona de Guerrero? Lamentablemente, esta situación que presenta la península de Yucatán
¿sí? Y estos estados que mencioné, no es lo mismo que presenta la zona de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, ni tampoco del altiplano. Doctora, perdóneme que le interrumpa. Tenemos que ir, no, lamentablemente, tenemos que ir a una pausa. Tenemos que escuchar a los patrocinadores de Amanecer Campirano. Por favor, regálenos unos segundos si es tan amable. Vamos a esa pausa y seguimos platicando de este importante tema. Por favor, doctora. Claro que sí. Nosotros regresamos enseguida. Seguimos adelante, amigos de Amanecer Campirano, y les reitero nuestras frecuencias en radio hertziana, en radio tradicional, a través de las frecuencias de acústica, en el Valle de México, en Guadalajara, en Monterrey, también en Guerrero, en el estado de Sinaloa, en el estado de Yucatán, en el estado de Veracruz y en otras importantes localidades de nuestro país, en televisión a través del canal 13, cadena Albavisión, Sur-Sureste, Bajío, Guadalajara, Monterrey y claro, en nuestras redes sociales como Amanecer Campirano y Acústica Noticia. Seguimos platicando con la doctora Adelfa del Carmen García Contreras. Ella es profesora de producción agrícola y animal en la unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana en torno a este importante tema que tiene que ver con la producción de cerdos mexicanos. Doctora, permítame destacar entonces la importancia que tuvo el mejoramiento genético precisamente en todo ese desarrollo que se va dando a lo largo de los siglos para llegar a estas razas mexicanas, doctora. Sí, bueno, realmente mejoramiento genético en razas criollas no ha existido. O sea, el mejoramiento genético al que yo me refiero es a los industriales, a ese número limitado de razas que fueron utilizadas para crear animales con grandes masas musculares que hoy proveen la carne del mexicano prácticamente en todo el territorio y en el mundo en general. En el caso del cerdo criollo no ha habido programas de mejora genética y eso es lo bonito, correcto, que se ha mantenido un animal prácticamente resiliente con esas características que le han permitido después de prácticamente 400 años o 450 años, ¿sí?, vivir en un país tan diverso, con un clima tan diverso, con una nutrición tan diversa y un manejo tan diverso. Entonces, creo que eso es lo bonito del cerdo criollo. Mantenerlo así, cuidarlo obviamente bajo las condiciones ambientales que ahora les sometemos, ¿sí? Y cuidarlo obviamente de tal forma que exista un producto inocuo para el consumidor. Aquí lo interesante es justamente cómo estos programas de mejora genética generaron la pérdida y la erosión de estos cerdos criollos en las zonas rurales. Hoy estamos tratando de recuperar esos cerdos. El pelón mexicano ha tenido una suerte tremenda, preciosa, porque ha estado en una zona en donde existe un consumidor exigente, existe un turismo que quiere ver platillos típicos de la zona y que genera una demanda de carne de cerdo criollo importante. Hay mucho que hacer todavía, pero se está trabajando en ello. Existen dos agrupaciones muy importantes, independientemente de productores que si bien no pertenecen a estas dos grandes asociaciones, están dando la batalla por posicionar el cerdo pelón mexicano dentro de los platillos de esa región. Por el otro lado, tenemos la zona del altiplano, la zona del centro del país, en donde el cuino mexicano prácticamente desapareció. Desde 1994 no ha vuelto a existir ningún documento, estoy hablando de documentos que sean que prueben la existencia y la producción de estos animales, ¿sí? Tenemos, obviamente, nosotros visitamos comunidades, nos platican de esos cerdos, hemos visto. Estamos trabajando para genotipificarlos, estamos trabajando para registrarlos y ver cómo se comporta esta población y si esta población particularmente sí es cuino mexicano. Por otro lado, de repente en estas visitas en el Valle del Mezquital aparece un puerquito que nadie había reportado. Era un cerdito totalmente peludo, a diferencia del pelón mexicano, negro con orejas altas, o sea, arriba, con una trompa muy corta, ¿sí? Y grandes masas grasas, corpulento, que nadie había reportado, y es el Sudi Shirgo. Sudi en ñañú significa cerdo y Shirgo significa peludo, entrepelado, greñudo. Y entonces los ñañús
de la región del Valle del Mezquital, ¿sí?, empezaron a platicarnos que ese cerdo era el que prácticamente los ancestros habían criado y habían utilizado dentro de su alimentación. A raíz de ahí, el grupo académico del Laboratorio de Imagenología Zootécnica y Gestión Ambiental, que tengo el honor de dirigir, empezamos a trabajar con estas comunidades ñañús, con estos productores, con estos cerdos, y se une a este proyecto la FES Cuautitlán a través de la doctora Yasmín Guadalupe de la Oera Ortega, ¿sí?, y de el doctor y de la gente de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero del estado de Hidalgo. Y empezamos a trabajar buscando este cerdo, viendo la posibilidad de tener mayor información, a grado tal que tenemos 14 años trabajando prácticamente con este biotipo en su momento, que hoy tenemos el gusto de decir que ya es una raza nacional registrada en la FAO y que seguimos estudiando y que seguimos obviamente tratando de posicionarla dentro de los consumidores y de la gastronomía hidalguense y mexicana. Por otro lado, tenemos el pata de mula. Este cerdo que ha sido reportado en gran parte de nuestras comunidades indígenas en las regiones del centro, en las regiones del Golfo y del Pacífico, había sido un cerdo que prácticamente había desaparecido. Hoy, gracias al trabajo realizado por el doctor Osvaldo Fernández Solís, quien es médico veterinario de la zona de la cuenca del Papaloapa, ¿sí?, nos reporta este núcleo de producción que él genera, que él cuida, que él está obviamente atendiendo, y nos reporta el cerdo patamuleño de la cuenca del Papaloapa. Hoy en día este cerdo estamos trabajándolo, estamos estudiándolo para poder llevarlo hacia lo que es el registro en la Dirección General de Ganadería y obviamente en la FAO. Es un animal que tiene características similares a otros animales, pero que la comunidad de la cuenca del Papaloapan lo señalan como parte de sus cerdos, de los cerdos que ellos toda la vida han visto que se crían y que sus ancestros también lo hacían. Pues, doctora, me parece muy relevante esto último que usted nos acaba de comentar y sobre todo me parece muy oportuna la aclaración que usted hace en el sentido de que estamos hablando no de mejoramiento genético, sino de evolución de razas totalmente mexicanas, razas que no responden a intereses estrictamente comerciales, el mejoramiento genético. Todo lo sabemos es precisamente para destacar ciertas características o ciertas cualidades de las razas animales. Este no es el caso, este ha sido un desarrollo natural y ustedes a través de este programa, de este protocolo de investigación, están descubriendo estos animales, estas razas criollas mexicanas, están descubriendo también cuáles son sus características y cuáles son sus bondades y cuáles son sus posibles usos, doctora. Así es. De hecho, yo estoy convencida, ¿sí?, que si nosotros no les damos a los productores, tenemos un programa de mujeres aparceras ahora, a las cuales obviamente estamos apoyando para la crianza de estos cerdos, pero no es solo darles el cerdo y que lo críen, es ayudarles a posicionar en el mercado este recurso animal. De otra forma no va a haber posibilidades de que la gente se sienta no solo comprometida y con el gusto de poderlo producir, sino con la oportunidad que genera un recurso económico digno, ¿sí?, que les vincule con la tierra, que les lleve a creer que la tierra de esas zonas rurales siguen siendo zonas productivas, con capacidad de mantener a las familias de forma digna. Entonces tenemos un proyecto que se llama Mujeres Aparceras, a través de una economía social, solidaria y circular, y afortunadamente se han sumado personas que, como el doctor Dan Jafet, que está en la Dirección General de Ganadería, como la gente de la Dirección de Economía del Estado, Economía Agropecuaria, que está en el Estado de Hidalgo, y otros compañeros de diferentes universidades, como el doctor Ángel Sierra,
en el Instituto Tecnológico del Concal, se han sumado a este proyecto. Y déjenme darle el reconocimiento al doctor Sierra, quien ha sido líder dentro de lo que es el análisis y el cuidado de los cerdos criollos en la zona de Yucatán. A la doctora Gisela Fuentes Mascorro, que fue una mujer emprendedora en la zona de Oaxaca, que nos enseñó que había que hacer todo un trabajo comunitario para poder trabajar con las comunidades. Creo que me dejo en el tintero otros como la doctora Marilu Alonso, que también es egresada aquí de la universidad, y ella ya está jubilada, pero hizo también una gran labor junto con el doctor Ramiro Ramírez Necoechea. Yo creo que tenemos que dar ese reconocimiento a estas gentes que cuando empezaron eran los granitos negros del arroz, y quienes nos dedicamos ahora a cerdo criollo seguimos siendo el granito negro, pero yo siempre de forma muy burlona digo, ¿cómo no voy a ser el granito negro del arroz si el puerco sudishirgo es negro? Entonces, pero creemos fervientemente que las características de carne, y un dato importante que no he dado, sí, es que estos cerdos han sido probados en pruebas de desafío a través del doctor, con el apoyo del doctor Francisco Rivera en el INIFAP, y hemos comprobado que los animales son tolerantes a las enfermedades, pero no son resistentes. Por lo tanto, los programas sanitarios también tienen que llegar a ese campo mexicano, a esos productores. La asesoría técnica de gente especializada debe llegar también a ellos para poder proveer de un recurso a este país que requiere que sea de calidad y que sea inocuo y que le dé una economía social y solidaria a esas familias rurales que debemos arraigar a esa tierra, que debemos hacer que de nuevo sea altamente productiva. Pues doctora Adelfa del Carmen García Contreras, profesora de Producción Agrícola y Animal en la UAM Xochimilco, de veras le aprecio mucho esta entrevista que nos concede, le reconozco que dé a conocer los resultados de estos protocolos de investigación que forzosamente, necesariamente tienen que salir adelante, y qué bueno por estas comunidades en el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, por estas comunidades de la cuenca del Papaloapan, seguramente en los estados de Veracruz y Oaxaca, esa región abarca esas entidades, y también por lo que está ocurriendo en la península de Yucatán con estas especies criollas. Doctora, muchas gracias y permítanos seguir en contacto con usted para conocer más resultados de estas investigaciones, doctora. Seguramente tendremos mayor información porque solo al final de este año seguramente estaremos ya teniendo las primeras muestras de semen de cerdo criollo en lo que es el Centro Nacional de Recursos Genéticos, con el apoyo del doctor Horacio Álvarez y con el doctor Urbán, quienes nos están apoyando a la recuperación de este germoplasma para poderlo conservar, para que no vuelva a existir un riesgo de desaparición de estas razas que hoy tenemos registradas, y registrar aquellas que obviamente estamos estudiando y que seguramente tendremos buenas noticias a final de este año. Gracias, doctora, muy amable. Gracias a usted. Buenos días. Hasta luego. Llegamos a la parte final de Amanecer Campirano. Muchas gracias.